clero por la invitación que me ha hecho a compartirles este proceso que venimos viviendo desde el año pasado, ¿no? Y la verdad es que muy contento de poder compartir con ustedes este rato, esta noche. Veo que hay varios amigos en pantallas por ahí, algunos más jóvenes que antes, con más pelo también, algunos también. Pero bien, contento de poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes este tiempo. Vamos a compartir pantalla para poder contarles acerca del proceso que venimos viviendo. Ahí vamos. Bien, pues. Bien, como bien ustedes saben, el señor arzobispo el año pasado, a principios del año pasado, me nombró su vicario pastoral. Y alcancé prácticamente a estar un par de meses en la vicaría, y el 17 de marzo del año pasado ya no pisé nunca más la vicaría pastoral por la pandemia, y bueno, y todas las actividades las hemos venido teniendo a través de Zoom, y las reuniones, la cantidad de reuniones inmensa que tengo, las he ido teniendo a través de esta plataforma. Entonces, la verdad es que he sido más bien un vicario pandémico que un vicario presencial, como me hubiese gustado estar, ¿no? Con mayor presencia en las comunidades, en fin, y teniendo diálogos así como más cercanos y profundos con muchos de ustedes. Entonces, bueno, como el año pasado me tocó asumir a principio de año la vicaría, la vida pastoral, surgió una pregunta bien importante. En el año 2021 tocaba la renovación de las acentuaciones pastorales de la Iglesia de Santiago. Entonces nos preguntábamos si era pertinente tener acentuaciones pastorales en el contexto que estábamos viviendo. Veníamos de una crisis social, luego el tema de la pandemia con un vicario nuevo, y la verdad es que no contábamos con un diagnóstico adecuado para enfrentar un proceso de construcción de nuevas acentuaciones pastorales, y tampoco teníamos como claridad respecto al futuro, debido a que la pandemia nos sumió en un tiempo de profunda incertidumbre. Estas preguntas nos las hicimos al comienzo del año pasado, cuando todo el mundo estaba muy asustado por la pandemia. Eh, no, no quiere decir que hayamos dejado de estar asustados por esta terrible situación que estamos viviendo. Tanta gente que le ha tocado despedir a sus seres queridos, otras personas que han quedado sin trabajo o han visto mermados sus ingresos, producto, digamos, de que no han podido vender sus cosas en la pyme o en la pequeña empresa que montó, etcétera. O sea, estamos viendo consecuencias desastrosas, digamos, de la pandemia. Entonces, claro, evidentemente que hoy día seguimos preocupados, pero pensemos, en marzo del año pasado estábamos ante una situación incontrolable que en realidad nos sumió en una incertidumbre enorme, y era muy difícil plantearse acentuaciones pastorales con una planificación bien hecha, no sabiendo qué iba a suceder en el futuro. Es por eso que el señor arzobispo, junto con sus vicarios y la vicaría pastoral, decidió prorrogar por lo menos un año las acentuaciones pastorales. O sea, todo este año 2021 van a seguir vigentes las acentuaciones pastorales que nos vienen rigiendo hace unos 3 años, y por lo tanto aquellas 5 acentuaciones pastorales que están muy presentes en la vida de la Iglesia de Santiago están plenamente vigentes y nos debiesen animar
al quehacer pastoral de nuestras comunidades, de nuestras parroquias y también de nuestras unidades pastorales. Junto con ello, hay que recordar que todos los años, en agosto, se hacía una jornada de evaluación y de planificación pastoral. Tampoco, evidentemente, pudimos hacerla. ¿Por qué? Porque no teníamos un buen diagnóstico, como les decía antes, y por lo tanto no podíamos hacer una buena evaluación sin un buen diagnóstico, y también era muy difícil planificar en ese contexto. Y se nos ocurrió generar algunas instancias de escucha, especialmente en el contexto que estábamos viviendo. Nos pudimos dar cuenta de que en realidad la gente estaba ávida o necesitada de escucharse, de que los escucharan. Y es así como empezamos con pequeños encuentros por decanato. Yo personalmente me encontré con varios decanatos, tanto de la zona sur, de la zona oriente y otros de otras zonas, bueno, y comenzamos a percibir la necesidad también de iniciar un proceso de mayor envergadura en la Arquidiócesis de Santiago. Así nace el propósito de poder realizar 3 instancias de escucha y discernimiento arquidiocesano. Uno con laicos, que fue motivado principalmente por 5 ponencias representativas del mundo laical y que provocó a las personas que participaron en esa jornada a dialogar, a aportar y a consignar todo lo que ellos conversaron en pequeños grupos. Fue un ejercicio como bien sinodal que se dio en ese encuentro y que luego fue consignado en el documento de síntesis. Después tuvimos un encuentro con los consagrados, con los sacerdotes, con los diáconos, con los religiosos, con las religiosas. Probablemente muchos de ustedes participaron en ese encuentro de escucha y discernimiento con los consagrados. El mismo ejercicio. Le pedimos a 5 personas representativas de los consagrados que nos ayudaran, que nos motivaran al diálogo, que nos provocaran al diálogo. Luego tuvimos la posibilidad de dialogar entre nosotros, se sacaron conclusiones y esas conclusiones también se consignaron en el documento de síntesis. Y el mismo ejercicio lo hicimos en un tercer encuentro junto con los obispos, con los vicarios, con los delegados episcopales, con los decanos y otras personas que nos reunimos precisamente a reflexionar, a escucharnos y a reflexionar respecto a lo que el Espíritu Santo iba o estaba suscitando en nuestra iglesia en este tiempo. Entonces, esos, tanto los encuentros pequeños por decanatos como los encuentros arquidiocesanos, generaron un documento de síntesis que evidentemente recogió los aportes, los deseos, los anhelos más profundos de las personas que participaron en estos encuentros y que se consignaron en este documento de síntesis. Estos encuentros tenían como objetivo desarrollar procesos de discernimiento que a nosotros nos parecían tan importantes, particularmente en clave sinodal. En ese sentido, yo creo que fuimos bastante proféticos, porque hoy día se habla muchísimo de sinodalidad, se nos está convocando a participar en el sínodo de los obispos, que el Papa Francisco convocó para reflexionar acerca de la sinodalidad. Estamos en plena participación en la Asamblea Eclesial Latinoamericana y por supuesto seguimos desarrollando el proceso de discernimiento arquidiocesano en cada una de nuestras comunidades. Pues bien, si ustedes se dan cuenta, aquí está el itinerario del proceso. Este proceso lo comenzamos con la Semana Teológico-Pastoral del año pasado, que trató el tema de la caridad desde la doctrina social de la Iglesia. Este año vamos a seguir también con temáticas de la doctrina social de la Iglesia, particularmente vamos a tratar el tema del trabajo humano. Para eso ya hemos articulado la Semana Teológico-Pastoral, que va a
a desarrollarse en julio, si es que no mal recuerdo, en la tercera semana de julio, en la semana del 23 de julio, ahí va a ser la semana pastoral de este año. También en continuidad con el tema de la doctrina social de la Iglesia. Están los encuentros de discernimiento de escucha que fueron entre septiembre y octubre del año pasado, donde se reunieron laicos, consagrados y sacerdotes, ¿no? Luego de esos encuentros, como les había comentado, se redactó un informe de síntesis, ¿no? En ese informe de síntesis hubo una participación inicial de una comisión de 11 personas representativas de los encuentros de escucha y de reflexión pastoral. Entre ellos un diácono, entiendo que está acá Lionel Laulier, que participó en esta primera comisión, que fue el paso 1, ¿no? Ellos se dedicaron a leer las actas con todos los aportes de los grupos, eh, establecieron criterios de redacción y también atisbaron algunas ideas fuerzas que debían ser contenidas o que pensaban que debían ser contenidas en el documento de síntesis. Luego, un segundo paso, se creó la comisión de síntesis, porque evidentemente con una comisión tan grande como esta, era difícil poder trabajar bien elaborando la síntesis, y de estos 11 hermanos salieron algunos que entraron a la comisión de síntesis y que redactaron el informe de síntesis. Ese informe de síntesis fue publicado finalmente, me adelanto al paso 4, y se ha socializado a través del sitio web de Iglesia de Santiago, y me imagino que varios de ustedes habrán recibido el informe de síntesis, que previamente fue leído también por los vicarios episcopales y por los obispos. Ellos también hicieron algunos aportes y finalmente vio la luz el documento de síntesis más o menos en octubre del año pasado, donde se consignaron todas los aportes de los laicos y de los consagrados. ¿Qué dice este informe de síntesis? ¿No? Bueno, junto con las actas de los aportes de los hermanos y hermanas que participaron en este proceso, se logró determinar 10 ejes temáticos o 10 ideas centrales que la comisión que trabajó la síntesis logró reconocer. La primera es la centralidad de Jesucristo y la urgencia también de los cambios. Por supuesto que hay un amplio consenso respecto a la necesidad de volver a Jesucristo y de hacer los cambios necesarios para ello. La centralidad de Jesucristo la relegó el Papa Francisco en su encuentro con los obispos chilenos en el año 2018. Imagino que todos nos acordamos de ese mentado encuentro del Papa con los obispos, donde todos los obispos renunciaron, ¿no es cierto? Pero después lo retomó el Papa Francisco en su mensaje a el pueblo de Dios que peregrina en Chile, y donde puso como voz de alerta que nosotros habíamos perdido la centralidad en el Señor, que nuestra iglesia chilena ella se había puesto más al centro y no el Señor. Entonces, evidentemente que este llamado del Papa Francisco encontró ecos en todos nosotros y particularmente en aquellos que participaron en estos encuentros de discernimiento pastoral. Se escuchó claramente la voz de los laicos diciéndonos: volvamos al centro, volver, reconocer a Cristo. Fue un grito sentido que se dio en todos los encuentros, ¿no? Era el tono que estuvo presente en los encuentros de discernimiento pastoral. Incluso en el mismo encuentro que tuvimos con los consagrados, una de las ideas centrales precisamente fue este volver a Cristo, ¿no? En ese sentido surge el desafío o la gran oportunidad de mostrar
a Cristo el Señor, de mostrar a Cristo como el centro de nuestra vida pastoral y también de nuestra vida eclesial. Y en ese sentido, para colocar al centro a Jesucristo, era importante poder revisar los lugares de encuentro, que de verdad los lugares de encuentro pudiesen expresar la centralidad de Jesucristo. Por ejemplo, en nuestra liturgia, y preguntarnos si de verdad la liturgia estaba expresando esta centralidad de Jesucristo. Lamentablemente no siempre es así. A veces el centro de la celebración litúrgica no es Cristo. Y aunque parezca de perogrullo, lamentablemente se dan a veces dinámicas donde termina el sacerdote siendo el centro o terminan otros ministros siendo el centro y no el Señor Jesús. Y así con otros lugares de encuentro con Jesucristo. Por ejemplo, la misma palabra de Dios, que en este tiempo de pandemia ha cobrado una relevancia especial, dado que no hemos podido participar todos en las celebraciones eucarísticas. Muchos de nosotros participamos a través de las redes sociales, pero evidentemente mm, como vicaría hemos tratado de animar para que ante la imposibilidad de celebrar físicamente la Eucaristía, ejerzamos nuestro sacerdocio común de los fieles y nos demos cuenta de que en realidad el Señor también se hace presente cuando la familia se reúne, cuando la familia celebra la palabra de Dios, cuando la familia es capaz, por ejemplo, de confrontarse con la palabra de Dios, de compartirla, de que cada miembro de la familia pueda compartir qué ecos produce en él la palabra de Dios. Y ahí está el Señor tan presente como está en la celebración eucarística. Evidentemente que no podemos comulgar ahí en ese momento al Señor Jesús en su cuerpo y en su sangre, pero lo estamos comulgando con la palabra, y el mismo Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, nos insiste en que Cristo también está presente y muy presente cada vez que nos reunimos a celebrar la palabra de Dios y cada vez que escuchamos la palabra de Dios donde Cristo sale a nuestro encuentro. Ese es como el primer punto. El segundo punto es concebir un evangelio más potente y más incidente en la vida cotidiana de las personas. Creo que el documento de síntesis logró identificar también eh, la necesidad de un encuentro transformador con la palabra, de un encuentro que sea capaz de tener incidencia concreta en la vida social, por ejemplo, en la vida práctica. Un hombre y una mujer arraigados o anclados a la palabra de Dios no pueden seguir siendo los mismos. O sea, algo tiene que pasar en el corazón de las personas que se acercan a la palabra de Dios y que se traduzca en hechos concretos, en una vida distinta, en una vida nueva, en una vida convertida. Es por eso que también la Iglesia está llamada a encontrarse con este evangelio más inclusivo y más social, de manera de que eso pueda tener repercusiones en su diálogo con la cultura y también en su diálogo con la sociedad. En definitiva, es también el contacto con el evangelio de los pobres que nos vincula con los preferidos de Jesús, con aquellos que el Señor ha hecho y ha convertido como una opción fundamental. El tercer o la tercera línea temática de este informe de síntesis es la conciencia o es el llamado que surge de el discernimiento y de la reflexión de que el pueblo de Dios se haga consciente que es santo, que es creyente, que es fiel, que está llamado a la esperanza. A pesar de todas las dificultades vividas como iglesia y el malestar evidente por las situaciones concretas que se han dado al interior de nuestra iglesia, a pesar del malestar que muchos de nuestros laicos manifestaron por el mal comportamiento de los sacerdotes o de algunos ministros,
de la iglesia o de situaciones tan complejas, tan difíciles y tan aberrantes como son los abusos sexuales, igual logramos detectar alegría y esperanza en un pueblo que se sabe amado por Dios e invitado a reconocer el evangelio de la alegría. ¿Mm? Entonces, yo creo que aquí hay un punto bien interesante que nos puede ayudar a seguir profundizando en este aspecto. Y el cuarto, estructuras, abusos y sinodalidad. En el documento hay un fuerte llamado a renovar las estructuras eclesiales, ¿no? Em, los abusos sexuales, los abusos de poder nos están hablando, ¿m? Son el resultado de que algo ha pasado en nuestra iglesia, ¿no? Es por eso que los participantes en estos encuentros señalaron que la iglesia eh, mm, debe rejuvenecerse porque está envejecida, desprestigiada, acomodada, que se ha alejado de Jesucristo. Y es por eso que anhelan, piden y exigen una iglesia más sinodal, porque así como está, no da cuenta de lo que está llamada a ser. El Papa Francisco ha insistido en definir la sinodalidad como un elemento constitutivo del ser iglesia. La iglesia por naturaleza es sinodal. Y si no somos capaces de relacionarnos sinodalmente entre nosotros, entonces significa de que no estamos siendo capaces de ser auténticamente iglesia, ¿no? Llamados a ser pueblo de Dios y donde cada uno se sienta parte de él, ¿no? Las conclusiones expresan que los pastores, obispos y sacerdotes nos hemos alejado de la gente, que no conocemos las realidades reales de las personas, que muchos de nosotros nos hemos aferrado al poder o a una cultura machista. Es por eso que los laicos particularmente han reclamado en este documento de síntesis más espacios de participación donde puedan ser escuchados y aportar con sus puntos de vista. El número 5, laicos, corresponsabilidad y rol de la mujer. Hay tres temas que salieron insistentemente también en el documento de síntesis. Uno es la corresponsabilidad, ¿no? Todos los bautizados somos corresponsables de ir construyendo una iglesia cada vez más consecuente con el Evangelio. No es solo responsabilidad de nosotros los sacerdotes, de los obispos o de los diáconos, sino de todos. Todos somos corresponsables para que de verdad nuestra iglesia sea más creíble y más consecuente con el Evangelio de Jesús. Es por eso que también en el documento de síntesis o en estas líneas está consignada esta invitación a no esperar santidad solo de los pastores. Sería muy fácil decir que el cambio en la iglesia va a ser posible solo por la conversión de nosotros los pastores. Claro, tenemos una grave responsabilidad nosotros de los pastores de convertirnos al Evangelio de Jesús, y de eso no me cabe duda. Pero esa invitación es para todos nosotros. Y es por eso que cada uno de nosotros se podría preguntar en qué medida se ha convertido al Evangelio, en qué medida también está dispuesto a contribuir convertido por la santidad de la iglesia, por una iglesia distinta, una iglesia nueva, una iglesia resucitada. Y esa pregunta no la podemos soslayar. Es una pregunta que nos debiésemos hacer todos. Pero entendemos que la exige el grueso del pueblo de Dios, particularmente de nosotros los pastores. La corresponsabilidad. Y particularmente el rol o la participación de dos segmentos que al ejercicio sinodal o de discernimiento en nuestra iglesia de Santiago le pareció fundamental. Uno, la participación de los jóvenes. En la participación de los jóvenes, muchos se preguntaban, ¿y qué pasó con el 10º Sínodo de Santiago acerca de la juventud y el discernimiento? Hasta hace muy poco tiempo no se sabía de las conclusiones del 10º Sínodo.
Y ahí es donde nos damos cuenta de que este proceso que hemos venido viviendo desde el año pasado, algo ha ido produciendo en nosotros, por lo menos nos ha hecho más conscientes de la necesidad que tiene el pueblo de Dios de conocer o de recibir respuestas de parte nuestra, de la jerarquía o de los pastores. ¿Mm? El pueblo de Dios tiene derecho a ser informado, a ser también a que se le comparta aquello que el mismo pueblo de Dios propone. Y en ese sentido estamos en deuda con el pueblo de Dios joven, de que no fuimos capaces de darle a conocer alguna conclusión y decirle por lo menos no nos hemos logrado poner de acuerdo para concluir el 10º sínodo de Santiago acerca de la juventud. Gracias a Dios, como les decía, algo de eso ha recogido la nueva carta pastoral de nuestro arzobispo. Y ahí es donde nos vamos dando cuenta cómo el proceso ha ido influyendo. Es impresionante cómo la carta del arzobispo, la reciente carta del arzobispo a los jóvenes, el grueso de las referencias que tiene la carta, o de las citas que tiene la carta, son del 10º sínodo de Santiago y de los aportes que los jóvenes dieron para el 10º sínodo de Santiago. Y eso a mí en lo personal me tiene muy contento porque es una respuesta concretísima, ¿no? Aquello que nos exigieron en este proceso, ¿no? Lo que nos pidió el grueso de las personas que participaron de este proceso, de que nos hiciéramos cargo de las conclusiones del 10º sínodo, de alguna manera se ha recogido también en la carta pastoral del arzobispo. Y un segundo segmento es la participación de la mujer. Es impresionante cómo la inclusión de la mujer fue un clamor transversal, apareció en varios de los grupos y también en varios de los encuentros en los 3 encuentros que realizamos de discernimiento pastoral. Y es que no puede sino ser así en un mundo que camina hacia una mayor valoración e inclusión de la mujer. Nosotros como iglesia no nos podemos quedar atrás. Y aquí no se trata simplemente de responder a eslogan o a temas de moda. Se trata de responder a un requerimiento, a un reclamo justo que me parece fundamental que nosotros como iglesia podamos integrar y del que nos podamos hacer cargo. ¿Por qué? Porque, bueno, la mayor parte de nuestros laicos son mujeres, ¿no? Las más comprometidas con la iglesia son las mujeres, ¿no? Entonces, claro, evidentemente debemos revisar cómo insertamos a la mujer o cómo valoramos en concreto a la mujer en la vida de la iglesia. El documento dirá, si bien se reconoce la incorporación de algunas, de hecho en nuestra arquidiócesis hemos dado pasos importantes, ¿no? Tenemos a la canciller que es mujer, a la primera canciller del arzobispado de Santiago que es mujer, a la encargada también del tema de la comisión o de la delegación para la verdad y la paz es mujer, en fin, o sea, tenemos cargos o delegaciones importantes y que están siendo lideradas por las mujeres. Entonces, si bien se reconoce la incorporación de algunas, se cree necesario no dejar fuera el aporte que pueden dar también en la toma de decisiones. En definitiva, no suscribirlas a roles secundarios. Y a mí me parece que este punto no solo se tiene que dar en nuestra arquidiócesis, se tiene que dar en cada consejo pastoral, ¿no? En cada instancia pastoral y de discernimiento pastoral, donde de verdad podamos avanzar en una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Luego, acerca del clero, bueno, son muchos los temas que podríamos esbozar acerca del clero. Gracias a Dios contamos con una excelente vicaría del clero que está acompañando muchísimo a los sacerdotes, a los diáconos, en fin. Podríamos seguir creciendo, avanzando, madurando en este sentido, ¿no? Yo me atrevería a decir y a sintetizar este punto en una invitación a todos nosotros a que podamos convertirnos también pastoralmente,
estructuralmente y ministerialmente, dice el Papa Francisco. O sea, debiese haber una conversión ministerial también. ¿Mm? O sea, nosotros los sacerdotes no podemos seguir creyéndonos patrones de fondo. ¿Mm? No podemos seguir creyéndonos pequeños reyesuelos que hacen y deshacen en sus parroquias como si nada. Eso sí, es inconcebible, es intolerable en una sociedad donde se pide mayor compromiso de los líderes, mayor transparencia, y en una iglesia donde se nos está invitando a relacionarnos más sinodalmente. Pero también, evidentemente, se requiere una renovación interior de cada uno de aquellos que estamos sirviendo como ministros del Señor. Este volver a Jesucristo comienza con la conversión personal de cada uno de nosotros al Señor. ¿Mm? Luego está el punto de la palabra de Dios, la relevancia de la palabra de Dios, la formación y de la catequesis, la conversión de toda la iglesia y también la gratitud por los aciertos. Yo los invito a que lean o podamos leer el documento de síntesis que podemos bajar del sitio web Iglesia Santiago. A lo mejor, Marcelo, tú le podrías enviar de nuevo el documento de síntesis a los diáconos y a sus esposas. Me interesa mucho porque lamentablemente muchos sacerdotes se han quedado solo con las 10 líneas temáticas. Nosotros, como lo hemos conversado, me interesa y que podamos también ofrecerles las actas, ¿no? De manera de que nuestros diáconos y sus señoras puedan tener también contacto con los aportes directos que hicieron los laicos, los religiosos, diáconos y consagrados. Entonces, incluso tú, Marcelo, en algún minuto lo dijiste públicamente, que era fundamental el contacto con los aportes directos de las personas. Entonces, y yo también coincido plenamente con eso. Yo no sé si me pasé un poco en el tiempo, pero estoy... Estamos, Padre Carlos, muy, muy bien en el tiempo. Y si a ti te parece bien, abrimos un momento de diálogo, ¿verdad? Perfecto. Bien, Perfecto. quien quiera hacer una pregunta puede simplemente hacerla a viva voz. También se puede levantar la mano. Abajo a la derecha encuentran un botoncito donde ustedes pueden pedir la palabra. Y en el chat al medio también pueden escribir preguntas. Así que nada, les damos la palabra para que dialoguemos. Carlos, ¿Sí? ¿qué pasa en este minuto cuando hay una... Jorge Hübner, ¿no es cierto? Jorge Esa voz Hübner. es inconfundible. Grande amigo Carlos. ¿Qué pasa hoy día con este tema de la pandemia? Y la familia como que se ha ido alejando, se ha ido destruyendo, porque no hay muchas facilidades por parte de los curas, en general, digamos, para apertura a la familia. Uh-huh. Perfecto. Lo que te refieres es la familia no nuclear, digamos, o sí. La familia nuclear, ¿Ya? Y cuando la señora, el marido, los hijos, y entre ellos mismos a veces se produce mucha separación entre uno y otro. Uh-huh. Perfecto. Mira, la verdad es que no lo he pensado mucho, ¿eh? Pero es interesante la pregunta porque eh, nos, nos hace eh, enfrentarnos a lo que la pandemia lamentablemente ha ido generando también en la sociedad, ¿no? Y en la vida misma de la familia, ¿no? La pandemia ha tenido un montón de consecuencias. Yo creo que todavía no dimensionamos las consecuencias que está teniendo la pandemia, ¿no? En la vida familiar, en la vida social, en la vida laboral, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente necesitamos mucho tiempo para darnos cuenta qué consecuencias ha generado la pandemia o tenía la pandemia en la vida de las personas, ¿no? Pero indudablemente que muchas de las familias se han podido ver afectadas por la pandemia
Eh, hay muchos miembros de familias que no se han podido ver entre sí, por ejemplo, pensemos en los hijos casados, ¿no es cierto?, con los nietos, que lamentablemente no han podido ver a sus seres queridos, ¿no? Entonces, claro, evidentemente se han producido ciertas lejanías dentro de las mismas familias y que evidentemente eso tiene sus consecuencias, la necesidad de poder abrazarse, el anhelo de reencontrarse es enorme. Y yo lo he visto en muchas de las familias con las que he podido conversar a través de estos medios, la necesidad que tienen de volver a encontrarse. Yo creo que cuando termine esto vamos a sufrir una especie de frenesí de encuentros, de abrazos, de besos, de reconocernos, de reencontrarnos entre nosotros. Bueno, y bendito sea Dios que ojalá eso pueda ser lo más pronto posible. Pero hay otro tema. Yo creo que este tema es más complejo, creo yo. ¿Qué vamos a hacer con la gente que se ha ido alejando de la iglesia? Porque mucha gente, claro, por razones, digamos, sanitarias, no ha podido ir a la iglesia, no ha podido celebrar la Eucaristía, encontrarse con las comunidades. Ustedes saben que a veces las cosas se enfrían cuando no se tiene esa posibilidad permanente y sistemática de poder celebrar y de encontrarse con otros, ¿no? Y es una gran pregunta. O sea, ¿cómo vamos a seguir pastoralmente después de esta pandemia? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer para recuperar mucha gente que se va a alejar, creo yo? No sé si es una pregunta en la que coinciden ustedes, pero es una de las preguntas que no hemos hecho y tendremos que salir a recuperar a aquellos que teníamos y también salir a conquistar a otros, no para nosotros, sino para Jesús. ¿Ah? Y, y un Señor y un Evangelio que es capaz de darle sentido a la vida, a la existencia, al sufrimiento, al dolor, a tantas experiencias que es vital que sean iluminadas por el Evangelio. ¿Mm? Es lo Y que se me todo, ocurre contestarte, Jorge. No. sí, me contestaste muy bien. Y todo esto está produciendo pena y soledad Exactamente. entre los hombres, las mujeres, los niños, los hijos. De repente no saben qué pasa, Sí, dónde estoy. la semana pasada tuvimos un encuentro con los formadores de seminarios de Chile y una de las preocupaciones importantes que teníamos los formadores era eh, cómo íbamos a enfrentar los efectos psicológicos, psiquiátricos en algunos casos de la pandemia, en aquellos chiquillos que se están formando para ser sacerdotes, ¿no? Muchos de ellos encerrados hace mucho tiempo en sus seminarios y que no han podido salir y que no han podido abrazar a sus familias, ir a pastoral. Otros que hemos decidido hacer como unas especies de paso a paso, ¿no? Y de cuarentenas dinámicas, un poco copiando lo que, no sé, que las cuarentenas dinámicas no están dando muchos resultados hoy en día, pero esto de que el seminarista vaya y se quede en su casa con su familia por lo menos 14 días, después otros 14 días acá, otros 14 días en la parroquia, etcétera. Lamentablemente por el tema de las cuarentenas no hemos podido hacerlo, no ha podido ser dinámica, ¿no? Entonces no nos ha resultado, la verdad. Entonces, bueno, pero tiene efectos psicológicos, ¿no? Y profundos. Y me imagino que, bueno, en las familias también, por supuesto. Entonces... Padre Carlos, don Luis Tapia Bello levantó la mano. Don Luis, tiene la palabra. Sí. Gracias, don Marcelo. No sé si es una sensación personal o comunitaria, pero por lo menos en nuestro parroquia, en nuestro sector, se ve es que a veces llegamos a placer. Y claramente se realizan acciones, y yo me alegro, esto de la nacionalidad me encanta, uno ha sido partícipe muchas veces de esto, pero no sé si las comunidades, las iglesias, las parroquias, son conscientes de lo que se está viviendo. Y me pasa porque claramente hace poquito nos dijeron, hoy hay que hacer sínodo, hay que hacer esto, como que hay que hacerlo porque hay que hacerlo.
Y no porque ha sido un recorrido y un camino que ha hecho toda la iglesia y ya lleva bastante tiempo. Entonces, la sensación queda, en la iglesia local, queda como que esto hay que cumplirlo. Y esto igual me extraña porque claramente esto viene del arzobispado, desde América Latina, entonces tendremos que estar todos en sintonía y no lo veo tan así. ¿Ya? Eso a veces me preocupa y esto me lleva a la otra pregunta, porque justamente como estamos a place, pasó el 2018, la carta del Papa, el encuentro con los obispos, la carta del Papa, y no supimos qué hacer, el sínodo, que también estuvimos ahí participando, pero recién ahora eh, nuestro arzobispo escribe esta carta que claramente tiene muchas luces del 2018, pero estamos en 2021. Entonces ha pasado bastante tiempo. Pasó, claro, el tema del Papa, el estallido social, la pandemia. Dentro de todo eso, una carta que nos manda el obispo a nosotros los diáconos, y ya cumple un año, y también tendríamos que preguntarnos qué ha pasado con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos activarnos y hacernos más partícipes y responsables de todo esto? También desde los párrocos, los sacerdotes, y nosotros como diáconos y como cuerpo de una iglesia, de algo mucho más grande, y que tendríamos que estar todos caminando al mismo paso, a veces. Pero a veces vamos más lentito algunos. Fíjate que esta semana, no, la semana pasada me encontré con los consejos pastorales de la arquidiócesis en un taller que se estaba realizando, que impulsó el Departamento de Comunidades, ¿no? Ignacio Regal estuvo ahí presente, ¿no es cierto, Ignacio? Que estuviste haciendo la oración inicial. Entonces, y fue interesante porque muchos de los consejos, muchas de las personas que estaban participando en el taller me decían, bueno, ¿y cuándo sucedió esto? ¿Y cómo se comunicó esto cuando nosotros no supimos nada, ¿no? Nadie nos dijo nada. Nos hubiese encantado participar en este proceso y resulta que no supimos, ¿no? Y la verdad es que nosotros, bueno, hablamos con todos los curas, a todos los sacerdotes les mandamos comunicación, le mandamos el informe de síntesis, ¿no? Me consta que la Vicaría del Clero tiene contacto permanente con ellos, ¿no? Nos hemos convencido de que se requiere ampliar mucho más el espectro comunicacional, ¿no? Y no limitarnos solo a los sacerdotes, porque yo lo entiendo. Y algún cura me decía, mira, lo que pasa es que a mí me llegan diariamente 10 noticias por WhatsApp de comunicaciones del arzobispado, 10. Y con suerte pescó una, me dice, ¿no? Entonces, está claro. O sea, ese sistema de comunicación no está resultando. Lo mismo me decían las secretarias parroquiales. Tuve un encuentro con las secretarias parroquiales hace 2 semanas atrás. Entonces, y muchas de las secretarias y secretarios parroquiales me decían, pero padre, ¿por qué no nos manda a nosotros la información? ¿No? Y nosotros le vamos a recordar al sacerdote, al párroco, tal y tal cosa, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que la estrategia comunicacional tiene que ser distinta, ¿no? Entonces, me imagino que capaz que muchos de ustedes no se hayan enterado de esta cuestión y entonces y no hayan tenido la posibilidad también de poder participar, ¿no? Pues claro, evidentemente que tenemos serios problemas de comunicación entre nosotros. Y lo ideal sería, Luis, que nos pudiésemos animar porque no estamos tardes como para animarnos y subirnos al carro, digamos, ¿ah? Todavía tenemos mucho tiempo, o sea, por ejemplo, los aportes que podemos hacer a la Asamblea Eclesial Latinoamericana se pueden hacer hasta el 30 de agosto, se alargó el plazo, digamos, de aporte a la Asamblea Eclesial. Si ustedes quieren hacer un aporte a la Asamblea Eclesial, perfectamente pueden inscribirse en el sitio web de la Asamblea Eclesial Latinoamericana, inscribirse ahí y hacer los aportes directamente, o hacer los aportes de sus comunidades si es que quieren hacer aportes, digamos,
¿Por qué? Porque esa es una de las gracias que tiene la Asamblea Eclesial, de que los laicos, las personas y los grupos pueden hacer los aportes directamente y no ser mediados por alguna entidad eclesial. ¿De acuerdo? Pero así también ustedes tienen la posibilidad de trabajar el documento de síntesis de nuestra arquidiócesis, ¿no? La síntesis de los encuentros pastorales que tuvimos el año pasado, con 2 fichas que se ofrecieron. Esas mismas fichas las puedes mandar también, Marcelo, junto con el documento de síntesis, y ustedes mismos poder trabajarlas con sus consejos pastorales y persuadir al párroco de poder trabajar también estas fichas que ayudan mucho. ¿Por qué? Porque el, el objetivo de las fichas no, no, no es tanto que las comunidades nos reporten a nosotros la información que podríamos tener, porque la verdad es que nosotros ya tenemos la suficiente información, sino más bien el trabajo que puede hacer la comunidad a la luz del documento de síntesis. Eso nos preocupa harto. Yo creo que es primordial. O sea, la comunidad puede hacer el mismo ejercicio de escucha, de escucharse mutuamente, de ir discerniendo juntos qué es lo que les está pidiendo el Señor en este momento de la historia, en las circunstancias en las que nos encontramos. Y eso a mí me parece que es fundamental que lo haga una comunidad para responder a los signos de los tiempos, ¿no? Bien. Padre Carlos, hay 3 cositas, y no sé si te las digo todas, que son de diversa índole. Y 2 de ellas están escritas en el chat. Un hermano, Guillermo Azola, si lo pronuncio bien, de la diócesis de Valparaíso, comenta que cómo fue el proceso de convocatoria a los diversos públicos objetivos de los encuentros. Me imagino que el proceso de escucha, ¿no? Y luego agrega que si los aportes de los laicos o inquietudes se ha seguido de cerca el desarrollo del proceso que se ha realizado luego de eso, ¿no? En relación a los laicos. Luego, José Manuel Borgoño se pregunta cuándo va a ser realidad el deseo de la sinodalidad. Y el último es de viva voz, porque Carlos Barassi había pedido la palabra, y Carlos, te dejo con la palabra para que tú plantees la pregunta. O el comentario. Hola, Padre Carlos, muchas gracias por la ponencia, Carlos. igual ya lo había visto varias veces. Nosotros, a ver, soy honesto, nosotros ya como comunidad empezamos el proceso, y yo creo que hoy lo que nos mueve de recoger la síntesis de esas casi 80 y algo páginas, que igual a mí me hicieron mucho ruido, que la verdad es que fueron las mismas que nos ayudaron para preparar el trabajo de las comunidades para presentar. Y yo creo que este trabajo tenemos que recogerlo como un tesoro muy grande. O sea, hoy, más que ver el tema de la eclesialidad que podamos tener, hoy nosotros tenemos que recoger algo que es re importante, que es nuestra mirada. A ver, la caridad empieza por casa. Estamos viviendo una situación como Iglesia de Santiago, y muchas también de la diócesis del país, y creo que esto vino para unar, no más que buscar un proceso de buscar una acentuación pastoral. Yo creo que hoy aquí se hace una realidad de que cada comunidad va a construir desde sus carismas. Dentro de eso, nosotros cuando convocamos para hacerla, y yo creo que si en algunas comunidades todavía no lo han hecho, los diáconos tenemos un rol muy importante de acompañar tanto al sacerdote como a las comunidades para que viviera este proceso, y desde ahí descubrir y elaborar nuestro trabajo, nuestra estructura. De hecho, nosotros lo llamamos, si era cierto, era una reflexión de mirar y escuchar, pero también una comunidad que se mira y se proyecta, con una tarea, con un trabajo. Cosas de eliminar esos ruidos que quedaron porque leímos la síntesis completa, viendo los apuntes de cada palabra. Y hay palabras que fueron palabras fuertes. Mirad que la palabra obispo, y suene como una palabra que se repite mucho, tanto en laicos como consagrados,
pero queda como en un silencio, queda como el funcionario, el obispo. Solamente hay una mención en todo esto que dice Monseñor Goich. Los demás son obispos. Como podría yo hablar de el carabinero, o sea, el funcionario. Y esa es una sensación que a la comunidad y a las comunidades les quedó como un dolor. O sea, y ojalá que todo esto que estamos trabajando, por eso digo, que es una verdad que vamos a trabajar desde nuestras realidades para poder ir construyendo esta nueva iglesia de Santiago, mirando y proyectando, elaborando y esbozando. O sea, ¿qué es lo que me provoco? Más que los hay que, ¿qué aporto yo? Y yo creo que por ahí va la línea y de ahí yo creo que podemos tener las respuestas para mandarla después a la iglesia mayor, la eclesialidad. Pero para una eclesialidad tenemos que trabajar. Yo soy un convencido que este tiempo de pandemia nos hizo mirarnos mucho hacia adentro, pero también ese mirarnos hacia adentro nos ha ayudado también a mirar hacia afuera. Y hemos estado mirando con una realidad, con otros ojos que no veíamos nuestra iglesia. La vemos una iglesia más acogedora, más comprometida, por lo menos en lo particular de nuestra comunidad. Si bien es cierto, también hemos tratado de mantenerla aprovechando todos los medios que están a nuestras manos de comunicaciones para que la gente florezca, se sienta comunicada. Yo creo que en algún momento escribí un artículo que decía que estamos más comunicados que antes, porque nos ha permitido desde nuestros hogares, desde nuestros lugares, poder proyectarnos y florecer de los poquitos momentos que tenemos. Y creo que esos son los espacios que nosotros hoy tenemos que recoger. Y yo creo que agradezco que esto, y yo creo que si las comunidades aún no lo han hecho, creo que no estamos en un tiempo de decir llegamos de atrás, no. Es desde ahora donde tenemos que empezar a remar para adelante. O sea, yo invito más que nada a proyectar esta fuerza de trabajo para que queden de lado esas palabras, sino que podamos haber en nuestros pastores, y cada uno de nosotros también somos un responsable ante nuestros hermanos para poder guiarlos y acompañarlos a este proceso. Yo creo que no estamos solos. Es la manera de buscar los puntos que tenemos. Es más lo que nos tenemos de puntos de encuentro que de desencuentro. Pero desde esta nueva mirada, post pandemia o pandemia, pero en la cual tenemos que recoger. Y más que quedarnos en esas típicas, que la crisis de iglesia, que la crisis social, que la crisis sanitaria, que toda crisis es una oportunidad. No, yo creo que hoy hay que mirar. Vivimos este proceso, pero esta nueva forma de mirar de cómo tenemos que proyectarnos como esta iglesia primitiva, esta iglesia que quiere volver al pozo, que quiere volver al pozo tantas veces sea necesario para tomar de esta agua viva. Y esa agua viva solamente se da desde la mirada, desde la comunidad. Y una comunidad proyectada desde el lugar que tiene que estar, en el vecindario, con sus vecinos, con su realidad, creyente o no creyente. Hacernos presente para que poder ser adoptando también este nuevo embate que se nos propone. Más que preguntas, sino que yo hago una invitación de ánimo, a que nos animemos. O sea, yo creo que hoy necesitamos ser más vivos para nuestro tema, salir del templo en cierta medida, en la medida que podamos, pero también aprovechándonos de esto. Yo solamente es más que nada un aporte, y un aporte en el sentido que hoy nosotros estamos mirados a, porque hemos sobrevivido en el encierro, y el encierro creo que hoy nos ha hecho más grandes. Eso, gracias. Gracias por lo poco. Gracias, Carlos. A ver, bueno, respondo a las preguntas. Bueno, la convocatoria, algo de eso dijimos, se convocó a los consejos pastorales, a los coordinadores de los consejos pastorales, o a un par de representantes de consejos pastorales en su efecto, ¿no? Entonces la idea es que de cada comunidad participaran representantes de los consejos pastorales, ¿no? Esa fue la convocatoria y se hizo a través de las zonas, a través de los secretarios pastorales, del vicario, y se hizo esta invitación. Probablemente pudimos haberlo hecho mejor de todas maneras. O sea, yo insisto en el tema comunicacional, hemos tenido serios problemas a ese nivel. Pero son laicos representativos, digamos. Se juntó un buen número de laicos, de hecho fue cerca de 1000 y tantas personas que participaron en estos procesos. Bien, el seguimiento. En esta tarea estamos con la Vicaría Pastoral, especialmente con el área de planificación y seguimiento. Ellos están tratando de monitorear
por lo menos las comunidades que nos han asegurado que están haciendo el proceso, hemos podido seguirlas de alguna manera, ¿no? Sin perjuicio de que lo que les decía adelante, lo que más nos interesa es que cada una de las comunidades puedan también hacer este proceso para su propio beneficio y también para el beneficio, obviamente, de la Iglesia Arquidiocesana, ¿no? Porque puede ser un trabajo muy bonito, y aquí coincido con Carlos de que el trabajo es fundamentalmente para fortalecer la vida de la comunidad y de aquella comunidad que se hace parte de este proceso, que hace proceso, ¿no? Y me gusta harto lo que estás diciendo, Carlos, de que tu comunidad esté haciendo esto y que haya sintonizado y que también haya logrado entusiasmarse y reconocer lo que Dios les está pidiendo a ustedes concretamente en este momento. Ahora, les cuento que el próximo 26, 27 y 28 de agosto tenemos nuestra jornada de discernimiento pastoral. Si Dios quiere, en esa jornada de discernimiento pastoral vamos a tomarle el pulso a este proceso. No solo porque nos van a llegar los aportes que las comunidades nos quieran enviar, sino sobre todo para evidenciar aquellas cosas que ya se han ido logrando en la Iglesia de Santiago, y que me parece un tema muy bueno y que aparece hecho en el chat respecto a cosas concretas. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué cosas concretas se han venido haciendo en este tiempo, ¿no? Botones de muestra que nos pueden ayudar a dimensionar el impacto que está teniendo este proceso en la Iglesia de Santiago. Ustedes saben que el obispo, para pastorear a la porción del pueblo de Dios que le ha sido encomendada, tiene algunos organismos que lo asesoran para pastorear adecuadamente al pueblo de Dios. Entre ellos, el Consejo de Presbiterio. Hay un Consejo de Presbiterio en el cual participan presbíteros representativos de las zonas pastorales y que aconsejan al obispo en temáticas relevantes de la arquidiócesis o el gobierno de la arquidiócesis, si ustedes quieren llamarlo de esa manera. ¿Qué pasaba? El Consejo de Presbiterio lo formaban todos los vicarios, ¿no? Todos los vicarios, estamos hablando, digamos, de unos 15 serán más o menos, por ahí, un poco más, todos los vicarios episcopales, más 2 representantes por cada una de las zonas, ¿ya? Más 6 designados por el obispo, que normalmente eran sacerdotes diocesanos, ¿no? En el fondo, vicarios y designados eran muchos más que los representativos, ¿no? Y por lo tanto, no era un consejo representativo, ¿no? ¿Qué se hizo? Se reformaron los estatutos de los consejos pastorales, o sea, del Consejo Presbiterio, y ahora hay un solo vicario que es representativo de todos los vicarios episcopales, ¿no? Un solo vicario. Los vicarios ya no participamos dentro del Consejo Presbiterio, ¿no? Más los 2 representantes de cada una de las zonas, elegidos democráticamente por los sacerdotes para participar en el Consejo Presbiterio. Y 6 designados por el obispo. ¿Pero qué hizo el obispo esta vez? Designó, de los 6, designó a 5 religiosos, ¿no? Cosa que no estaban representados dentro del Consejo Presbiterio. O sea, si ustedes se dan cuenta, el Consejo de Presbiterio hoy día está siendo mucho más representativo y es un real aporte al equilibrio de poder, creo yo. Y a mí me parece que eso es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el obispo, ojalá lo hiciera también el presbítero en sus comunidades, de que el consejo pastoral no fueran los amigos del cura, sino que fuesen los más representativos posibles de la comunidad cristiana.
Lo mismo sucedió con otro consejo que se llama el Consejo de Consultores. Ustedes saben que el Consejo de Consultores es un consejo que aprueba cosas importantísimas a nivel administrativo, ¿no? No sé, pues, presupuestos importantes de la diócesis, etc. Resulta que el Consejo Consultor éramos los mismos vicarios. O sea, en el fondo, los mismos monos éramos parte del Consejo de Presbiterio, parte del Consejo de Consultores, parte del Consejo de Gobierno. Y ahora ya no es así. O sea, los consultores son otros presbíteros que tienen la función de poder asesorar al obispo en ese ámbito, ¿ya? Pero eso no es lo único, y con esto termino. Gracias a Dios, es que nos vamos encaminando hacia la constitución de un consejo pastoral arquidiocesano, ¿no? Donde participan laicos representativos de la arquidiócesis de Santiago, ¿no? Y vamos a partir haciendo todo un proceso más bien desde las zonas episcopales. Cada vicario episcopal va a tener que tener un consejo de laicos que lo asesore en el pastoreo de esa zona episcopal en particular, ¿no? Esa es un poco la idea. Y vamos a empezar a trabajar acerca del perfil de aquellos laicos que integrarían este consejo, que en lo posible sea lo más representativo posible de la realidad zonal. Y poco a poco nos vamos a ir encaminando a la constitución de un órgano o un consejo pastoral arquidiocesano que aconseje al obispo. El Papa Juan Pablo II, en la Christi Fidelis Laicis, dice lo siguiente, que yo le cité el miércoles pasado a los vicarios. Dice que el Consejo Pastoral Arquidiocesano es el órgano más importante que tiene el obispo para el discernimiento pastoral. Es el órgano más importante. Entonces, está por sobre, digamos, el Consejo de Presbiterio, el Consejo de Consultores, etcétera, etcétera, y todos los otros consejos que pueda tener el arzobispo, ¿no es cierto? Entonces, y a mí me parece que eso es súper interesante e importante de poder concretarlo, ojalá lo más pronto posible, ¿no? Si Dios quiere lo vamos a tener. Entonces, se están dando pasos, ¿no? Cuando el documento de síntesis nos dice que otra forma de gobierno es importante, ¿no? Que otra forma de gobierno es posible en la Iglesia de Santiago, eso me da la impresión de que se está concretando paso a paso, digamos, en nuestra arquidiócesis. Estáis muteado, Marcelo, estás muteado. Decía que le doy la palabra finalmente ya por el tiempo a Guillermo Azola, si quiere intervenir todavía, y a Lionel Lolier, y después de eso ya yo tengo unas palabritas para cerrar. Ok, gracias Marcelo. Buenas noches, hermanas y hermanos. Aclarar un poco la pregunta, Padre Carlos ya respondió. La pregunta apuntaba a si se despertó en el laicado y en las personas que participaron en estas convocatorias el interés por seguir el proceso. Porque acá en la diócesis nuestra, digamos, es como necesitamos 20 personas, ya, llegaron las 20 personas, pero no hay como un despertar del laicado, ¿no es cierto?, decir, oiga, esto lo podemos cambiar. Y también lo contestó la pregunta, ¿no es cierto?, Carlos, al decir, ¿no es cierto?, que ellos también están implementando cambios, o sea, no están esperando que llegue de arriba, ¿no es cierto?, el documento que diga, oiga, esto hay que hacer. O sea, nosotros ya lo levantamos, esto hay que hacer y lo estamos implementando. Eso me respondió la pregunta, Marcelo. Muchas gracias. Sí. Muy bien. A mí me parece que es lo más importante, Guillermo, ¿no es cierto? Es lo que pueda ir sucediendo en las bases, en los territorios. O sea, ojalá que el documento de síntesis sirviera de inspiración para la conversión pastoral y estructural de la parroquia. Eso es lo que más nos interesa a nosotros. Es cierto que nosotros tenemos que hacer la pega a nivel arquidiocesano, pero bueno, el cambio comienza por las bases, digamos, ¿no? La conversión pastoral empieza por todos nosotros, ¿no? Lionel. Sí, gracias, Padre Carlos.
efectivamente yo creo que más que los documentos que se puedan generar, que eso efectivamente pueden inspirar, lo más bonito de todo esto es el proceso, es el camino. Es el camino. Y en ese camino, lo que el Espíritu Santo pueda ir tocando en nosotros para esa llamada a la conversión personal y pastoral que todavía se sigue escuchando desde Aparecida. A mí, yo quiero confesarle que yo me siento un poquito atiborrado, porque estábamos viviendo, por un lado, este proceso de escucha y participación que tenía su tiempo y que de repente parece que floreció. Y en paralelo estábamos viviendo ese proceso de discernimiento que se viene impulsando desde la conferencia episcopal y que todavía está en camino y que tiene un proceso también muy bonito. Y hoy día se nos pide esta asamblea eclesial participar aquí, y ya viene lo del Papa para el 2023. Y entonces yo digo, los procesos se hacen al ritmo de las personas, a ritmo humano, a tiempos humanos. A mí me pareció bonito que en su línea de tiempo no hay un final. No hay un final. Estamos aquí, pero no sabemos. O sea, y efectivamente yo creo que tiene que ser así, porque va al ritmo de los Waze que somos. ¿Ya? Entonces, lo que a mí me preocupa es que toda esta cosa sea una acumulación de actividades y que una actividad por salir a responderla vaya apagando el impulso que el Espíritu va haciendo a cada uno de nosotros. Y ahí yo creo que a la vicaría le ha tocado una pega bonita de cómo articular y toda esta cosa, y que la gente no se sienta ahogada con tanto activismo. Sí. Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo, Leonel, porque, bueno, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Me pasó lo mismo cuando llegó la Asamblea Eclesial. La Asamblea Eclesial llegó mucho más tarde que el proceso que estamos viviendo, y eso que ellos empezaron a nivel latinoamericano mucho antes, ¿no? Pero acá a Chile recién este año. A mí me llamaron hace 4 o 5 semanas atrás para participar en el equipo de animación de la Asamblea Eclesial a nivel Chile, ¿no? Hace 5 semanas, o sea, no hace mucho. Entonces, claro, se nos vino esto encima. ¿Cómo lo hacemos? Y debo confesar que nos ha costado como Iglesia de Santiago, ¿no?, integrar ambos procesos. Pero bueno, ese es el desafío. Queremos aprovechar mucho la jornada de discernimiento pastoral de agosto para eso. Estamos pensando, y hoy día se constituyó una comisión metodológica que va a trabajar con secretarios pastorales nuestros. Gracias a Dios tenemos muy buenos secretarios pastorales. Han llegado nuevos secretarios pastorales a nuestras zonas, y algunos de ellos nos van a ayudar con el tema metodológico para la jornada de agosto. ¿Por qué? Porque hay que integrar también el sínodo de los obispos, ¿eh? Que tú muy bien señalas que se va a realizar en el 2023, pero que el Papa va a impulsar en octubre de este año. Este año lo lanza, y la comisión del sínodo nos está pidiendo que nosotros también lo lancemos en la arquidiócesis en octubre próximo, el 17 de octubre. Entonces, la verdad es que tenemos una pega enorme para integrar los procesos. No hay que cansar a la gente, no hay que cansar a la gente, porque ya en periodos anteriores, donde teníamos planes, programas, actividades, etc., la gente simplemente no pescó. Llegó un minuto que saltó, hasta los propios curas, los diáconos decían, ya, basta, y no pescó más. Bueno, ya sabemos cómo estamos. Entonces hay que cuidar eso nomás. Toda la razón. Muy bien. Marcelo, Alfonso Sánchez, desde la mitad de la charla está levantando la mano y no ha podido decir nada. Alfonso, te damos la palabra para cerrar contigo. Sí. Hola, Padre Carlos, ¿qué tal? Gusto en Hola, verlo. Alfonso. ¿Cómo está ahí? Gusto en verlo. Un agrado escuchar lo que nos decía recién respecto a todo lo que se está haciendo para producir los cambios. Lo encuentro una muy buena noticia, pero
yendo a la parte práctica y volviendo a la síntesis que veíamos al comienzo, de esta reiterada demanda de la gente, de las bases, digamos, de encontrarse de nuevo con el Señor y con la palabra. Voy a lo que es la parte práctica de esto, porque lo hemos dicho y lo hemos escuchado varias veces, que lo que nos falta es justamente, y estamos en la situación que estamos, por la lejanía que hemos tenido del Señor. Y yo creo que la Vicaría para la Pastoral tiene ahí por lo menos 3 departamentos, que es la animación bíblica, la pastoral, la liturgia y la catequesis. Por intermedio de ellas, perfectamente se puede incrementar, apoyar, fortificar el hacer llegar la palabra a la gente. Los medios están. Y cada vez que se ha hecho algo a través de la animación bíblica y la pastoral, la gente ha respondido. Se ve que hay una necesidad ahí. Tal vez reforzar más, fortalecer más esos 3 departamentos para poder cumplir con esto que pide la gente en general, ¿no es cierto? Es un sentido que está en todo el documento, aparece a cada rato. La palabra, la centralidad, volver a la centralidad de Cristo, volver a la centralidad de Cristo, pero si no no acercamos a Cristo a la gente, se nos va a hacer cada vez más complicado. Y las herramientas están para hacerlo. Eso es uno muy breve. Y lo otro que me llama la atención, para nosotros los diáconos, lo poco que aparecen los diáconos en el documento. Yo no sé si será porque nos meten dentro obviamente que somos del clero, pero también ahí en el punto 7, en clero, no aparecemos, no estamos. Entonces me queda la duda, porque uno pertenece a una comunidad nomás. No sé si estamos muy lejos también de la gente, o la gente lo siente así, y también nos está faltando más cercanía, más legitimidad con la gente, porque es curioso que aparezcamos tan poco. Prácticamente se nombra una vez, y en el capítulo de clero no aparecemos. Sí, me parece muy bien la observación que tú haces, Alfonso. Debiésemos ver bueno, qué participación le cabe al diaconado permanente en este proceso. O sea, yo creo que los diáconos pueden hacer mucho, sin perjuicio de que los diáconos fueron invitados a este encuentro y participaron activamente, ¿no es cierto? No sé, probablemente los diáconos no sean tanto el problema, nosotros los curas, pero bueno. Bueno, pero es interesante la pregunta porque nos ayuda también a renovar nuestra identidad diaconal y el ministerio que ustedes tienen también de servicio a la iglesia. José Manuel hablaba acerca también en el chat me fijé, acerca de un consejo. ¿No será bueno un consejo de diáconos? Entiendo que la vicaría del clero tiene algún tipo de consejo, ¿no? ¿Diaconal o no, Marcelo? Es un grupo de diáconos que asesora y aconseja a la Vicaría para el Clero en los temas del diaconado. Son 5 o 6 diáconos con sus esposas. Aquí está Carlos Barazzi, por ejemplo, Lionel, que forman parte de ese consejo. Me parece que son los únicos 2 que están en este minuto. No, pero Marcelo, esa es otra cosa. Sí, realmente la instancia es la de los coordinadores, con Enrique. Nosotros somos un equipo de animación de la formación, ¿no? Perdón, oye, nosotros tenemos en la Vicaría para el Clero un consejo asesor del diaconado permanente, que está conformado por un representante de cada una de las vicarías episcopales, tanto territoriales como ambientales. Perfecto. Me parece muy interesante eso. Ahora, sin perjuicio de que en el Consejo Pastoral del Obispo debiese estar integrado el diaconado permanente también. ¿Ah? O sea, ¿por qué? Porque el Consejo Pastoral dice el canon, el código, que debiese ser representativo de toda la vida pastoral de la arquidiócesis.